Hola amigos de Canaco, Veracruz. Sean bienvenidos ustedes a su programa La productividad del capital humano. En este programa relacionamos elementos de psicología y administración. En esta ocasión vamos a comenzar con una serie de programas, este será el primero, vinculados con la norma oficial mexicana NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Esta norma es muy importante porque independientemente que se enfoca al riesgo de factores psicosociales, a algunos elementos en contra dentro del lugar de trabajo, también habla de aspectos emotivos, intelectuales, motivacionales, que influyen en la persona y que consideran que integrándonos todos podemos llegar a un ambiente laboral apropiado. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el objetivo de esta norma, su campo de aplicación, y en la segunda parte, en el segundo segmento, hablaremos de las obligaciones del patrón y de los empleados. Vamos a ver qué son los factores de riesgo psicosocial y cómo es que dentro de la empresa estos los podemos identificar. Recordemos que ahora en octubre de 2019 entra en vigor esta norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por ello, amigo empresario, es muy importante que estés pendiente de este tipo de normas, de esta aplicación y sobre todo de poder darle al capital humano la capacitación apropiada para disminuir o eliminar estos factores de tipo psicosocial que pueden ser un riesgo dentro del entorno laboral. Y lo mismo para fomentar un entorno organizacional favorable. ¿Ok? Recuerden que en este programa no nos vamos de ninguno de los dos extremos. No buscamos solamente favorecer al patrón y estar no apoyando o dañando al trabajador. Tampoco buscamos ser apapachadores ni consentidores con los trabajadores y dejar de lado al patrón. En este programa buscamos siempre un equilibrio entre ambas partes, hacerlas una sola y que con felicidad productiva logremos mejor desempeño de la empresa. Entonces veamos, esta norma, la 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, tiene como objetivo el identificar, el analizar y prevenir cualquier tipo de factor de riesgo psicosocial. Más adelante vamos a verlos, pero primero veamos el objetivo. Es el identificarlos, el analizarlos y si se están dando o se van a presentar, prevenirlos. Y todo esto también va unido a fomentar un entorno organizacional favorable. Este es el objetivo. ¿Ok? Ahora, esta norma no es aislada y tiene cierta clasificación. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos habla de un campo de aplicación obligatorio para todas las empresas y centros de trabajo de la República Mexicana. Y se hace énfasis, centros de trabajo, porque en ocasiones una misma empresa o institución tiene distintos puntos laborales. Entonces, esta norma aplica para los centros de trabajo según el número de empleados que ahí colaboren. Entonces hace una cierta diferenciación entre las empresas que tienen menos de 15 trabajadores, los que tienen de 16 a 50 trabajadores y los que tienen más de 50. ¿Qué diferenciación hace? Bueno, pues que en la más pequeña, en la que solo llega a 15, su aplicación es más ligera, es mucho menos digamos que de menos indicadores, menos instrucciones, menos actividades y por lo tanto es más fácil de cumplir. Para 16 a 50 ya lleva otro tipo de implicaciones y más de 50 genera ya un elemento específico del entorno laboral. Entonces, vamos a analizar según cada uno de sus elementos conforme vayan pasando los programas de esta serie. No te pierdas cada uno de los programas porque vamos a analizar toda la norma. Y recuerda que Psicoexistir proporciona capacitación para tu capital humano, para ti como empresario, respecto a todos estos temas que tienen que ver también con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Y aquí quiero aclarar que aunque son riesgos psicosociales, no únicamente hablamos de la salud mental y emocional.
también influye la salud fisiológica, la salud física de cada uno de los trabajadores. Y esto implica que, por ejemplo, tenemos que hablar en otros programas respecto al estrés laboral, el estrés económico, la nutrición, el ejercicio físico, la adicción al alcohol y otras drogas, la adicción al tabaco, el problema de los contagios de infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo VIH, SIDA y otros elementos más que generan una problemática en el cuerpo, en las emociones, y que esto puede afectar el clima laboral y puede incrementar los riesgos en los factores psicosociales. Entonces, todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poquito conforme van pasando los programas de esta serie. Ahora bien, esta norma nos habla también que hay otros lineamientos con los que se vincula. Hay otras normas oficiales mexicanas e incluso existe esta norma que tiene que ver con la igualdad laboral y la no discriminación, que también se debe cumplir. Si tú, empresario, cumples con todos los elementos de la normatividad respecto a la igualdad laboral y a la no discriminación, bueno, esa parte que entra también en la norma 035 estará cubierta, pero tendrás que hacer otras actividades como una política, un programa y otras más que iremos viendo poco a poco en esta serie. Entonces, vemos cómo la norma 035 se vincula, por ejemplo, con la 019 también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, con la que da origen a las comisiones de seguridad e higiene. También tiene un vínculo muy fuerte y se deben cumplir la norma 030 respecto a seguridad y salud. Y como mencionábamos, lo de igualdad laboral y no discriminación. De esta manera vemos cómo es un cuerpo normativo completo. A primera impresión suena como si dijeras, amigo empresario, ya nos van a imponer más, ya nos dan una carga extra, o esta Secretaría del Trabajo solo mira para los trabajadores. Sin embargo, como psicólogo y como experto en el área laboral, te puedo asegurar que estos elementos, independientemente de la norma o de su cumplimiento obligatorio, sí son factores que incrementan la productividad del capital humano cuando hay salud física, mental y emocional. Sin embargo, si estos factores de riesgo psicosocial están presentes en tu empresa o hay un acontecimiento peor, entonces disminuye considerablemente la productividad. Entonces no lo veas como una imposición, como solo la reglamentación de carácter oficial, sino vamos al fondo, que verdaderamente es bueno para los empleados, para los patrones y para la empresa en conjunto. Estamos hablando de una muy buena alternativa que ahorita en México se nos hace como algo distinto, algo nuevo, pero esto no es nada nuevo. La Organización Internacional del Trabajo lo tiene dispuesto ya desde hace décadas. En algunos países de Europa estas leyes ya tienen mucho tiempo que se aplican, lo mismo que las normas. Entonces, no es nuevo, nos estamos adaptando, las estamos viendo y por lo mismo tenemos una resistencia al cambio. ¿Cuál es la mejor forma de suprimir la resistencia, de sobrepasar esa resistencia por medio de la capacitación? Psicoexistir te ofrece capacitación respecto a la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de los factores de riesgo psicosociales, y también respecto a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Todo ello dentro del entorno laboral, porque no hay que confundir, no se trata que la persona que está empleada con nosotros tenga un accidente, un elemento psicosocial de daño, de afectación en casa o en otro lado o históricamente de otra empresa, de otra parte. No, esta norma se refiere únicamente al ente laboral, a la empresa, al centro de trabajo. Entonces nosotros como empresarios favoreceremos las condiciones para que los trabajadores se encuentren mejor. ¿Cuáles son esos factores de riesgo psicosocial que tanto mencionamos? Bueno, por ejemplo, la ansiedad. Ya destinaremos un programa completo a la ansiedad, pero sabemos que la ansiedad y la depresión son dos grandes padecimientos de la vida moderna que nos afectan no solo a los empleados, también a los empresarios. Estas normas también son para nosotros como propietarios de una empresa, no es solo para apapachar al trabajador, lo hemos dicho. La ansiedad es uno de los elementos que se contemplan en esta norma. Otra más es la alteración, que no se refiere a un problema orgánico, del ciclo sueño-vigilia.
Es decir, si la persona está padeciendo insomnio, si el trabajo le está generando esa ansiedad, ese estrés que le produce alteraciones del sueño y por lo tanto puede tener un accidente, puede enfermarse o puede tener algún daño mayor con secuelas a largo plazo o de por vida, debido a no haber contemplado y eliminado estos factores de riesgo psicosocial. Algo que se confunde con la ansiedad es el estrés. Y el estrés grave también se contempla dentro de la norma, si las condiciones en general del centro de trabajo están propiciando un estrés grave y de falta de adaptación en el capital humano. Todos estos son los factores de orden psicosocial que contempla la norma. Un poco de estrés es natural y ya lo veremos en el programa donde hablemos de ello. El eustrés incluso es muy bueno, nos motiva, nos empuja, nos dirige a la acción. Pero el distrés o el que conocemos comúnmente solo como estrés no es positivo. Nos afecta en lo fisiológico, en lo mental, en lo emocional y en las relaciones interpersonales. Cuando hablamos del sueño vigilia, ese ciclo que debemos cumplir, bueno, pues normalmente tenemos 8 horas aproximadamente para dormir. Algunos pues posiblemente tengan 6, otros un poco más, pero es un promedio. Sin embargo, si las condiciones del centro laboral están afectando al trabajador, a lo mejor no duerme bien. Y si no duerme bien, no nos va a rendir adecuadamente, si lo vemos desde el enfoque de la productividad. Y en el lado humano, pues se va a sentir mal. El estrés grave, bueno, ya implica una condición que nos puede llevar a quemarnos dentro de la empresa. Hay una situación, un síndrome que la Organización Mundial de la Salud ha denominado el burnout, el estar quemados. Y esto se da cuando tus empleados atienden mucho a los usuarios, dan el servicio directo al cliente o, por ejemplo, en el ámbito de la salud, cuando los médicos y enfermeras atienden tantos pacientes que se queman por completo. El estrés es muy grave, la ansiedad surge y ya llega a haber un síndrome muy específico. Y si todo esto sucede, a lo mejor nuestro capital humano no se adapta al departamento o a todo nuestro centro laboral. Por eso insistimos, sí tiene que ver con la productividad, sí es muy positivo y no es necesariamente un ordenamiento legal que, hay que cumplir. No, de fondo es muy positivo cumplirlo. Entonces, todo esto que estamos mencionando se puede vincular, estos factores de orden psicosocial, se pueden vincular a las funciones del puesto de trabajo, al tipo de jornada de trabajo, también a la exposición de acontecimientos traumáticos dentro del centro laboral que van a tener consecuencias a mediano y largo plazo. E incluso hay un apartado relacionado con la violencia laboral. Por ello, a partir del siguiente segmento vamos a desglosar más esto, vamos a ver más detalles y vamos a comentar las obligaciones de los empleadores y de los empleados, del patrón y del capital humano. ¿Qué tenemos que hacer ambas partes para cumplir con la norma, pero sobre todo para tener una empresa saludable? Recuerda que estamos en Canaco, Veracruz, transmitiendo en vivo y en directo este programa, La Productividad del Capital Humano. Lo transmitimos desde la Avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad de Veracruz. En esta cámara, en estas instalaciones, también impartimos cursos presenciales. ¿Deseas un curso de determinado elemento relacionado con el capital humano? Puedes solicitarlo, ya sea para toda tu empresa o simplemente que se abra y algunas personas de tu capital humano podrán tomarlo. Comunícate con nosotros a Canaco Veracruz, también puedes descargar la app y observar estos programas en lo que se llama Radio TV Canaco Digital, desde Canaco Veracruz. Psicoexistir con capacitación para tu capital humano y su productividad. Vamos a unos pequeños cortes y regresamos en el siguiente segmento. Te esperamos. Coffee Brothers, somos brothers. Un lugar muy diferente, un espacio cordial de café y alimentos y postres deliciosos. Todo es hecho en casa, con amor, originalidad y frescura. Tenemos algo para todos. Ven con tus brothers o tu mejor amigo. Aceptamos mascotas. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados solo de 9 a.m. a 2 p.m. Estamos en la esquina de Isabel la Católica, 519 y Bernal Díaz del Castillo. Coffee Brothers, somos brothers. El
El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda cámara de comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. Con más de 50 años de servicio, Casa Ralero te ofrece la mejor calidad en muebles de oficina que hacen de tu lugar de trabajo un sitio eficiente, funcional y moderno. Ubícanos en la avenida 1 de Mayo, 1002, Colonia Ricardo Flores Magón. ¡Te esperamos! Si acostumbras a reunirte con familiares y amigos para compartir momentos, recuerdos y sabores, Picadeli Confitura de Chile Manzano es el aderezo ideal para acompañar queso, pan y vino. Es un producto orgullosamente veracruzano que se presenta en 5 combinaciones distintas de frutas, especias de la región y niveles de picante para todos los gustos. Contáctanos al 2291 2085 45. Picadeli, el picante nunca fue tan delicioso. Saedu, Servicio de Asesores Educativos, te invita al curso para el examen de ingreso a la UNAM. Primera vuelta. Inicio sábado 5 de octubre. Ofrecemos examen diagnóstico, simulacro tipo Ceneval, material didáctico, kit de bienvenida. Inscripciones todos los sábados de septiembre de 9 a 13 horas. Junta informativa sábado 28 de septiembre a las 5 de la tarde en Canaco, Allende esquina Juárez. Mayores informes 2292 1263 66. Muy bien, amigos de Canaco Veracruz, continuamos con su programa La Productividad del Capital Humano, aquí por medio de Radio TV Canaco Digital. Estamos transmitiendo en esta ocasión un programa vinculado con la norma oficial mexicana NOM 035 STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que tiene que ver con la prevención de riesgos psicosociales. Recapitulando, en el segmento anterior, hablábamos que el objetivo es ese, prevenir los riesgos psicosociales. ¿Cómo? Identificándolos, analizándolos, previniéndolos dentro del entorno laboral. Y además, fomentar ese clima organizacional de carácter favorable. Dijimos también que esta es una norma oficial mexicana y como tal estamos obligados todos los centros laborales en la República Mexicana. Y que la norma hace una breve diferenciación, una pequeña diferenciación respecto a las empresas con menos de 15 trabajadores, los que tienen de 16 a 50 y los que tienen más de 50 trabajadores. Por ello, entonces, en la norma vienen los numerales de los artículos respecto a lo que debe cumplir la empresa según el número de trabajadores. Y lo mismo, hay algunos elementos que entran en vigor a partir de octubre de 2019 y otros más a partir de octubre de 2020. Pero te invitamos, Psicoexistir te invita a que recibas capacitación, que tu personal, tu capital humano, también se capacite respecto a todos estos puntos de carácter psicosocial. Ya platicábamos que no debe verse solo como un ordenamiento legal o una imposición, sino que en el fondo, verdaderamente una empresa saludable, tanto en lo físico como en lo psicológico y emocional, nos va a generar mucho mayor productividad. Entonces, estábamos viendo que los factores de riesgo psicosocial se vinculan directamente a lo que es la ansiedad, el ciclo sueño-vigilia, el estrés grave y la adaptación de los trabajadores en términos generales. Ya describimos cada uno de ellos muy someramente y como lo comentamos va a haber otros programas respecto a esta norma. En este únicamente hablamos de su objetivo, de su campo de aplicación y de lo que tiene que ver con los factores de riesgo, con las obligaciones del patrón y de los trabajadores. Ahora bien, mencionábamos antes de irnos al corte que estos riesgos psicosociales están en función de lo que es el puesto de trabajo, lo que son los tipos y
tiempos de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos, así como los actos de violencia laboral. ¿Qué significa todo esto? Que, por ejemplo, si la persona está desempeñando funciones que no domina, para las cuales no ha sido capacitado, que el perfil del puesto no lo cubre, muy posiblemente esté cayendo en un riesgo de alguno de estos factores psicosociales. Si la jornada de trabajo no es de los tiempos reglamentarios de la Ley Federal del Trabajo, si le cambiamos la jornada y los turnos ahora son distribuidos arbitrariamente y no le avisamos, si duplica su jornada de manera inadecuada, qué sé yo, todo esto nos puede generar un problema de carácter psicosocial y también fisiológico, por supuesto. Por ello ya habíamos establecido que esta norma tiene vinculación con otras normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como cuando se tiene que ver con las comisiones de seguridad e higiene, como lo que es la salud en el trabajo y lo que es también el clima laboral por medio de la no discriminación. Bien, esto entonces también nos puede llevar a analizar los acontecimientos traumáticos dentro del centro laboral. ¿Qué significa esto? No en casa ni en periodos anteriores o trabajos pasados, sino dentro del centro laboral. Si hay un acontecimiento traumático y este no se supera adecuadamente, ya lo veremos después, pero hay que canalizar al trabajador con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, con algún especialista dentro o fuera de nuestra empresa, a institución pública o privada, pero se tiene que hacer en determinado momento. Bien, también tenemos los actos de violencia laboral, cuando entre las personas o de los superiores a los trabajadores se da la violencia. Y ya veremos que hay obligaciones del patrón y obligaciones de los empleados cuando se da algo de todo lo hasta ahora mencionado. Muy bien, todo lo que mencionamos comprende, por ejemplo, condiciones peligrosas e inseguras, y ahí nos vamos refiriendo a la otra norma de seguridad e higiene, pero que debe cumplirse en esta también. ¿Qué sucede si estamos trabajando en un entorno peligroso, si no tenemos el equipo o la seguridad pertinente? Que nuestra ansiedad va a ser mayor, nuestro estrés puede llegar a ser también mucho mayor, y entonces encontramos que esto es un riesgo psicosocial independientemente del riesgo físico. Las cargas de trabajo, por ejemplo, si exceden la capacidad del trabajador, si el cuerpo de la persona, la edad de la persona, el género del trabajador en conjunto no le permiten tener esa carga de trabajo, bueno, pues también puede ser en contra. Otro elemento que contempla la norma es, por ejemplo, la falta de control sobre el trabajo. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor no podemos decidir, no tenemos elementos que nos hayan delegado para poder actuar, y entonces estamos siempre a expensas de lo que nos dice el superior o alguien que sabe, y no tenemos ese control para poder influir en la organización desde lo que estamos haciendo. Esto también es parte de los riesgos psicosociales. Cuando mencionábamos las jornadas son superiores a las que establece la Ley Federal del Trabajo, o cuando se rotan turnos y esto se hace sin periodos de recuperación y descanso. En los hospitales es muy frecuente, ¿verdad?, que se tienen las famosas guardias y que en ocasiones, por no haber personas suficientes, se sigue cubriendo y sin un descanso para poder recuperar las energías y la vigilia apropiada posterior a tanto trabajo. Otro elemento que se contempla aquí y que no debe malinterpretarse es la interferencia en la relación trabajo-familia. Cuando no conocemos la norma, como empresarios podemos hasta burlarnos, decir, ay sí, ahora voy a ser el papá de los trabajadores o la mamá de mis empleados. Ahora quieren que hasta los lleve al parque con la familia y el perro o cualquier mascota. No, no se trata de eso. Se trata de poder tener un equilibrio donde el trabajador no únicamente se desplace a nuestra empresa, trabaje, regrese a su casa, se duerma y se acabó. Y así los 7 días de la semana prácticamente. No, se trata de fomentar que tenga actividades lúdicas, de juego, de distracción, de tiempo libre, de recreación, que pueda tener la convivencia con la familia, porque ese desahogo psicológico le va a ayudar en mucho para su satisfacción personal, para su trascendencia en la empresa y para nuestra productividad en general. ¿Ok? Entonces tenemos también que cuando se ejerce un liderazgo negativo por parte del patrón, o bien las relaciones son negativas con los compañeros, pues también se puede dar un problema. ¿Qué pasa aquí? Hay algunos puestos, hay algunas funciones donde el mando debe ser un poco estricto, donde se tienen que dar instrucciones que no se pueden modificar, estamos de acuerdo, pero hay otros tipos de trabajo que no.
Entonces, si el liderazgo es negativo, impositivo, con puro regaño, con puras llamadas de atención, con a lo mejor hasta gritos, aspavientos, eso afecta a la relación laboral. En el ámbito psicosocial no es permitido. Por ello, entonces, buscamos no tener ese estilo de liderazgo, que los jefes, supervisores o incluso nosotros como propietarios no manifestemos esa manera de ser líderes, porque entonces afecta en el ámbito psicosocial. Y aquí tiene que ver la educación, los valores, la dignidad humana. Insisto, no nos vayamos por el ordenamiento legal o por la exageración de decir, ay, ahora los voy a tratar con pincitas. No, sabemos que no. Vamos a continuar como lo hacíamos antes, pero moderando para que ese campo de normalidad sea amplio sin llegar a los extremos abajo o arriba. Entonces, todo esto tiene que ver, insistimos, con la norma oficial mexicana 035 de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo. Psicoexistir proporciona capacitación en cuanto a esta norma, su aplicación y también en cuanto a lo que es promoción de la salud y prevención de enfermedades dentro del ámbito laboral. Porque la Organización Internacional del Trabajo, decíamos en el segmento anterior, ya tiene décadas trabajando con esto. Ya hay otros países en algún continente distinto al nuestro que tiene mucho avanzado en cuanto a la salud laboral. Y por ello hay mucha experiencia. No es nada nuevo, no es una imposición, es un movimiento mundial a favor de la armonía y la productividad. Recuerda que este programa se llama así, La Productividad del Capital Humano, y se transmite en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz. Nos encontramos ubicados en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, en la ciudad y puerto de Veracruz. Puedes llamar a nuestras instalaciones y puedes preguntar por el catálogo de cursos presenciales que tenemos para ti. Esto es La Productividad del Capital Humano, y con ello tenemos cursos de motivación, cursos de negociación y gestión de problemas, solución de estos, en fin, hay un catálogo tremendo de los cursos de lo que es capital humano, pero también de otras áreas como lo que es oratoria, la expresión y la comunicación oral, lo que tiene que ver con la tecnología, en fin, hay muchos, servicio al cliente, ventas, qué sé yo, todo lo que a ti como empresario te puede servir. Entonces, en este capítulo de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también debemos mencionar las obligaciones del patrón y las obligaciones de los empleados o del capital humano. ¿Qué obligación principal tiene el patrón? Bueno, generar una política de prevención de riesgos psicosociales. Es una de las principales obligaciones según esta norma. Y entonces, ¿qué va a contemplar la política de prevención de riesgos psicosociales? Bueno, los factores de riesgo psicosocial, por supuesto, la prevención de la violencia laboral y también la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, estos 3 puntos son lo medular de las obligaciones patronales. Pero también encontramos que van a ser diferentes según si son de 15 a 50 trabajadores o más de 50 trabajadores. Esta política y estos elementos obligatorios del patrón tienen que ver también con adoptar las medidas que en la política se mencionen. Es decir, no nada más vamos a tener una política que se convierta en letra muerta, también necesitamos adoptar esas medidas. Identificar si hay trabajadores que han sufrido dentro del centro laboral de acontecimientos traumáticos severos y, de ser así, canalizarlos con el especialista, ya sea institución pública o privada o alguien dentro de la misma empresa. Por ello, se deben practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a algunas personas cuando existan signos o síntomas de alteración de salud. Se debe difundir y proporcionar la información de esta política a todos los trabajadores, también de las medidas que adoptemos a partir de esta política y de las acciones de prevención, promoción y control de riesgos psicosociales que pueden existir dentro de la empresa. Es decir, necesitamos comunicación, donde esto que estamos haciendo sea efectivo y todos los trabajadores se enteren. No estamos hablando de los datos personales, estamos hablando de la política, la prevención y las acciones que realizamos. De igual manera, los mecanismos que tienen los empleados para presentar sus quejas, por ejemplo, los resultados de identificación y análisis de estos factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional cuando hablamos de una empresa de más de 50 trabajadores. Todo eso
es la obligación del patrón. Pero también los empleados tienen obligaciones, por supuesto. Y entonces se debe llevar un registro de los resultados de su identificación y análisis, las medidas de control adoptadas y los nombres de los trabajadores que se evaluaron a partir de un riesgo mayor, ¿verdad? Todo esto como empresarios, como patrones. ¿Y cuáles son las de los trabajadores? Bueno, pues observar las medidas de prevención que el trabajador ha comentado, ha establecido. Abstenerse de realizar prácticas contrarias a esta política o que puedan generar riesgos, participar en la identificación de estos elementos en un entorno laboral saludable, informar sobre prácticas que se realizan o que se dan cuenta que están pasando dentro de la empresa, que puedan tener que ver con la violencia de tipo laboral, y esto, bueno, con los lineamientos de la Comisión de Seguridad e Higiene. Informar por escrito al patrón directamente si ellos presenciaron o sufrieron un acontecimiento traumático severo. También deben participar en los eventos de información y capacitación, que es donde entra Psicoexistir, para capacitar a todo tu capital humano, y si es necesario, someterse a los exámenes médicos o psicológicos, a sus evaluaciones que se requieren para poder llevar a cabo el cumplimiento de esta norma. Vemos entonces como conclusión que tanto el patrón como los trabajadores tenemos obligaciones y que el fondo es el desarrollo de un entorno laboral saludable, físico, mental y emocional, para evitar los riesgos, y todo en conjunto nos va a dar una mayor productividad del capital humano con Psicoexistir. Psicoexistir te ofrece capacitación en cuanto a esta norma, su implementación y todo lo que tiene que ver con los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Este es tu programa que se transmite desde Canaco, Veracruz, y le vamos a dar continuidad a estos elementos de la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Te esperamos en el siguiente programa. No nos falles. Con un espacio de trabajo para potencializar tu negocio, no te preocupes. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz te ofrece diferentes oficinas según tus necesidades, con soluciones flexibles que se adaptan a tu negocio. Así, podrás ubicarte estratégicamente, evitando gastos excesivos y formalidades. Contacta al centro que cubra tus necesidades. Centro Empresarial Canaco. Comunícate al 989-0270, extensión 112. Canaco, Veracruz, tu enlace con el mundo empresarial. Nosotros somos Don Ceviche. Preparamos mariscos de manera exquisita. Somos un poema para su paladar. Lo invitamos a visitarnos en Alacio Pérez, esquina Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz. Natuform es una empresa mexicana con productos y suplementos naturales. Se caracteriza por una atención personalizada por medio de un test para conocer el tipo de bien en general de nuestros clientes. Porque Natuform quiere que recuperes tu bienestar. Visítanos en Plaza Bravo, local 3, para una valoración gratuita. Natuform. En Norbert estamos para ayudar a las empresas a gestionar sus flotillas de una forma más eficaz. Si estás interesado en conocer nuestros servicios, te invitamos a que visites nuestra página www.orbert.mx y con gusto te atenderemos. Gestores de flotillas Orbert. Push it. Yo, yeah, I push the limit. Hey, yeah, I'm pushing baseline. Yeah, I push these other suckers. Get up out my face.